crítica es la esencia de las cosas. Solo así se construye conocimiento, solo así se puede avanzar. No hay ningún otro lado. La cárcel está en nuestra cabeza. Informémonos, chicos, por favor, hagamos conciencia. Sabremos lo que nos estamos metiendo al cuerpo. El tiempo nos absorbe, el tiempo nos consume. Tenemos que hacer muchas cosas. Esa es la competitividad en este mundo capitalista. Pero ¿qué vamos a decidir hacer? ¿Vamos a ponerle un alto a esto? La decisión es nuestra. Este café reúne a gente que piensa y reflexiona sin censura. Si no estás acostumbrado, cambia de canal. Un cafecito más. Una tarde más en el cafecito. Puede ser noche, puede ser día, depende desde dónde lo veas, ¿no? Depende de qué. Estás muy bien, ¿no? Estamos relativos hoy, ¿no? Estamos relativos. Che, Andresito, Dime. hoy me acordaba justo de mi infancia cuando pasé el colegio. Ya. Y hoy en día empieza a sonar un concepto en inglés que es el bullying, ¿no? Que antes no había. Que antes no había, o sea... Pero sí existía. Pero sí existía, que connotaba lo que era justamente el abuso, ¿no? Bullying, que viene justamente de la palabra del toro, del bull, ¿no? Entonces... ¿En qué idioma es eso? Inglés. Valga la aclaración. ¿Y tuviste alguna experiencia de...? Claro, muchas. Tuve problemas con mi curso. Ojalá me estén viendo. A ver, dando nombres, no mentira. No. Pero contanos un poquito cómo, o sea, problemas en qué sentido era ya así como repetitivo o como que solo te molestaban, porque a mí me changueaban toda mi vida, me han changueado. No, todo changuean, ¿no? En cualquier Pero lado. no sé ¿no? hasta qué punto llega a ser. A ver, contanos. No, es que la cuestión era que no encajaba, ¿no? Cuando me cambié de colegio no encajaba para nada y no estaba en el esquema, ¿no? Que se caracterizaba en mi contexto, ¿no? Entonces optaron por violentarse conmigo, ¿no? Y con cualquier comentario o decisión que haya tenido en clases, ¿no? Que después eso se subsanó, ¿no? Y con el tiempo también se aclararon las diferencias y se superaron todos los problemas de alguna manera, ¿no? Ahora todos nos queremos y nos llevamos bien. Ahora estamos justamente con Alexia, ella es psicóloga y justamente nos viene a explicar un poco, tal vez, justamente a compartir y tratar de aprender juntamente con ella de lo que es el bullying. Alexia, ¿qué es para ti el bullying? Bueno, el bullying, una palabra muy manoseada, por cierto. Escucho muchas veces que la gente utiliza bullying para describir muchas situaciones que no son bullying. Entonces, ¿qué es bullying? El bullying es violencia sistematizada contra una persona específica en el contexto escolar. Y algo más que hay que agregar que es muy importante, y muy importante porque justamente por esta razón muchas veces acciones que parecen bullying no lo son, es que es acoso escolar repetidamente. Este bullying, este acoso escolar que se da, se puede dar, o sea, evidentemente se da a partir de factores familiares, sociales, culturales, dentro de una sociedad, pero también se puede dar a partir de factores económicos. ¿Hay una diferencia entre el bullying ejercido en un colegio privado y un bullying específico para una escuela pública? Bueno, partiremos del hecho de que la violencia nace bajo el paradigma de que vivimos en una sociedad muy progresista, en el sentido de que cree que el progreso es lo mejor, en el sentido de que el mejor, o sea, siempre se busca ser el mejor. Estamos en competencia todo el tiempo. Entonces, hay ciertos escenarios en los que esta competencia son más fuertes. Y precisamente ocurre esto en colegios privados. Salió un estudio hace un tiempo que decía que efectivamente en colegios privados el bullying como tal era más que en colegios públicos, fiscales, ¿no? Y también tiene que ver con el hecho del acceso a instrumentos que te permiten hacer bullying. El ciberbullying, que es algo nuevo, porque las redes sociales y demás también son un concepto nuevo, es muy común en colegios privados. Bueno, quizás para contextualizar un poquito lo que nos está diciendo Alexia,
Sería bueno ver un pequeño videín que hemos encontrado el otro día por ahí jugueteando con internet. Este video nos va a dar una aproximación un poquito más gráfica de lo que es el bullying, así que lo veremos. Vamos a verlo. De seguro has oído la palabra bullying en tu escuela, de tus compañeros, en tu casa o en la tele. Pero ¿sabes qué es? Primero vamos a ver qué es violencia escolar. Violencia escolar es todo lo que haga daño a tus compañeros, como por ejemplo, golpes, insultos, ignorar a alguien, chismes, robar cosas, etc. Ahora veamos. El bullying es como la violencia escolar, pero más fuerte. No solo ocurre una vez, no es solo una pelea o un insulto, sino que se repite muchas veces y no dejan de molestar a tu compañero hasta que tenga miedo. Entonces repasemos. Violencia escolar es lo que daña a un compañero, pero este puede defenderse. Bullying es acoso. Se repite muchas veces y no pueden defenderse. El niño o niña que sufre del bullying se deprime, ya no quiere ir a la escuela, finge estar enfermo, se siente solo y con miedo y puede quedar marcado de por vida. Para que no te suceda a ti, ten en cuenta estos consejos. Cuando un compañero o grupo te haga sentir mal, háblalo de inmediato con tus padres o maestros. Nunca te quedes solo y trata de estar cerca de un profesor. Hagamos todos de la escuela un lugar para convivir y no para asustarse. Qué complicado lo que hemos escuchado, es un poco referido a lo que tú estabas respondiendo, ¿no? Y justamente con esto del cambio de colegios. ¿De qué manera llega a incidir tanto el abuso que llegan a sufrir los niños que tienen que cambiarse de colegio, ¿no? Es un poco de lo que hablabas. Recuerdo que hasta mis 12 años más o menos estaba en un colegio de pura mujeres y como mi hermanito no podía adaptarse al colegio, tuvieron que cambiarnos a los dos a un colegio mixto. Y justamente lo digo, ¿no? Porque en sí cualquier tipo de cambio es complicado, ¿no? Y lamentablemente muchas veces, como usualmente el cambio se da en esta época de 12, 14 años, que es en plena pubertad y adolescencia, es mucho más difícil porque estás cambiando de amigos. Y recuerda, o sea, los amigos en el colegio son muy importantes. Van a asumir el rol que tus padres asumían hasta tus 6 años. O sea, ellos eran los que estaban contigo y demás. Pero ya en tu adolescencia tus amigos son muy importantes. Entonces, de la nada, un día te dicen que ya no vas a frecuentar con ellos. Eso obviamente causa mucha molestia en el niño y también causa molestia en los que están recibiendo al niño, porque ellos ya tienen un sistema, tienen un grupo formado con reglas y es como un ente extraño que está intentando entrar y puede haber reacciones violentas hacia esta persona. Es un poco lo que nos comentaba. Sí, lo que le había pasado a Andresita. Pero ya entrando un poco más a la profundidad y al contexto de esto del bullying, no sé qué me puedes comentar respecto a cómo el bullying se sociabiliza en la tele, ¿no? O sea, ¿qué tanto está sociabilizada el bullying en la tele y eso influye en lo cotidiano, ¿no? En lo cotidiano de los changos, de los niños. Exacto. Y cómo esto ayuda, empeora o qué es lo que pasa, ¿no? Bueno, los humanos aprendemos de diferentes formas y una de las más importantes es justamente el aprendizaje por imitación. Se han hecho muchas investigaciones respecto al tema. Los niños en especial aprenden mucho por lo que ven. Y como estamos constantemente bombardeados por imágenes mediante los medios de comunicación, es lógico que adoptemos lo que vemos. Lamentablemente la violencia vende. La violencia vende, eso se puede ver en programas como SmackDown, si no estoy equivocada. Y también en esas películas tan famosas que han salido de los cómics de Marvel y de DC. O sea, los superhéroes, y son superhéroes justamente, ganan y son alguien, su identidad se basa en la violencia.
Claro. Entonces es lógico que o sea, que el niño y adolescente crea que vale algo justamente pareciéndose a estos sujetos, a estas personas violentas que ven la televisión. De alguna manera se puede decir entonces que nosotros estamos apropiando rasgos, símbolos culturales, ¿no? Porque este tema del bullying, como decían los chicos, es bastante nuevo acá. Sin embargo, en otros lugares y en otros contextos tiene mucho más tiempo y mucha más fuerza. Ahora, justamente, yo creo que uno de los errores, o no sé si errores, pero por ejemplo, el mismo concepto del uso de bullying, o sea, es un concepto importado, ¿no? Un concepto que no necesariamente se adapta a nuestro entorno cultural, que nos manejamos en un idioma español o también un idioma en aymara. ¿Por qué lo digo esto? Porque justamente lo que dice Alexia, ¿qué es lo que hace este paradigma progresista que está en el imaginario social? Lo que hace este paradigma progresista es definir un modelo de sociedad, por lo tanto, un modelo ideal de sujeto, ¿no? Y si tú no eres este modelo ideal de sujeto, eres marginal, debes ser desplazado, ¿no? Entonces esto se va repitiendo. Ejemplo concreto, el concepto bullying, ¿cómo lo pronuncias, no? Nunca va a faltar alguien que te va a decir que te va a ver cómo escribes el concepto. Bueno. O cómo lo pronuncias. Siempre alguien que te observa el tema de cómo pronuncias un concepto que no te pertenece, ¿no? Que no es parte de tu cultura, ¿no? Okay. Entonces, justamente este entorno de competitividad no sana, ¿no? Porque puede existir una competitividad de superación del ser, ¿no? Pero no en daño al otro, ¿no? Sin daño al otro. Pero este tipo de competitividad surge a partir de un interés de dañar a otro, ¿no? Hay una malicia en medio. ¿Podrá ser competitividad? Por ejemplo, lo que mencionaba Andrés, que me parece muy interesante, hay un sujeto, hay un rol que el hombre tiene que cumplir, ¿no? La masculinidad del típico machito, del chico que no llora, del chico que resuelve sus problemas golpeando a sus pares, es lo más aceptado. Entonces, un chico que no cumple con esas características, un chico que es estudioso, un chico que es flaquito, que es bajito. Recuerdo que en este colegio que les decía que solo estuve un año, yo tenía un amiguito que era bajito, flaquito, no hablaba con nadie, solo hablaba conmigo y no lo bajaban de maricón, gay. Entonces, obviamente, hay ciertas masculinidades que no se aceptan en ese sistema, ¿no? Y justamente a este tipo de masculinidades se les ataca. Pero, ojo, no olvidemos que también el bullying se da entre mujeres, ¿no? Y que también es... ¿Cómo se dice? Bullying entre mujeres. Es también bastante complejo y no se habla mucho del tema, pero se debería porque es grave, no es tan visible, pero también es grave. Y ataca y afecta en factores mucho más fuertes, por ejemplo. Yo sé que entre nosotras las mujeres, es cierto, porque a mí también no sé cómo tomarlo, digamos, no sé si tomarlo como bullying, lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Algunas experiencias que uno tiene cuando es niño, que considero que algunas sí, pero siempre agreden, ¿no? Desde tu integridad física, psicológica, y siempre atacan tu cuerpo, ¿no? Es lo primero que se ataca entre mujeres y ya después viene todo el factor físico y demás. Y una pregunta que quería hacerte, en rasgos generales, si se puede, ¿existe alguna característica entre abusados y alguna característica entre abusadores? Bueno, hay ciertas características generales que presentan los abusadores, ¿no? Para empezar, son personas que tienen problemas en el procesamiento de la información. Por ejemplo, son personas que ven todo blanco o negro. Son personas que no saben cómo lidiar con la toma de decisiones, es decir, no saben cómo tomar decisiones. Son personas que tienen baja tolerancia a la frustración. Eso desde el punto de vista cognitivo, ¿no? Desde el punto de vista afectivo, vemos que son personas que tratan de afirmar su identidad mediante la violencia, es decir, que no han afirmado bien su identidad mediante otras formas de
¿no? O sea, no son capaces de afirmar su identidad de otra forma más sana. Claro. Y desde el punto de vista social, es muy probable que sean personas que viven en un ambiente de violencia, lo que les decía. O sea, hay un aprendizaje por lo que ves. Entonces, si tú ves que hay mucha violencia, la vas a mostrar en el contexto escolar. Así es. Bueno, entonces creo que podríamos hacer un pequeño resumen sobre esta parte de la charla, ¿no? Muy brevemente, nos puedes explicar un poquito, ¿no? Tus definiciones sobre lo que es el bullying, qué es, qué no es, ¿no? Para poder seguir. Bueno, el bullying es violencia. Hay que especificar bien que es un tipo de violencia que ocurre en un contexto escolar, porque ustedes saben que la violencia puede ocurrir en todo tipo de contexto, que está dirigida a una persona en específico, repetidamente, puede ser por una sola persona o por varias, que es lo más usual. Entonces hay que dejar de manosear mucho el término, hay que especificarlo bien. No todo tipo de agresión que ocurre en el colegio es bullying. Puede ocurrir entre hombres, entre mujeres, de hombres a mujeres y viceversa. Entre estudiantes. Entre estudiantes en general. Si fuera entre profesor y estudiante, no es considerado bullying. No es considerado bullying. ¿Sí? Y también se da otro caso de que hay, por ejemplo, alumnos que abusan a los profesores. ¿Eso qué sería? Tampoco es bullying. No sé qué sería, pero no es bullying. Ya podemos inventarnos una categoría. Hay que inventarse una categoría. Sí. Para los abusones de profesores, es un clásico. Vincent van Gogh, de origen holandés, fue uno de los principales exponentes del postimpresionismo en la historia de la pintura. Desde muy joven, tuvo inclinación hacia el dibujo. En 1873 da inicio su primera etapa creativa. Sin embargo, y tras sufrir diversos rechazos, en especial uno amoroso, Van Gogh se vuelve cada vez más solitario. En Navidad de 1888 sufre su primera crisis mental, causante, según dicen, de la automutilación de una parte de su oreja izquierda. La historia oficial cuenta que después de muchos años sumido en la depresión, Van Gogh acaba con su vida un 29 de julio de 1980 con un disparo en el pecho. Sin embargo, una nueva teoría publicada por el periódico El Mundo en 2011 revela que el artista pudo ser asesinado de un disparo accidental realizado por dos jóvenes que tenían una pistola en mal funcionamiento. Como este personaje, muchos otros han sido víctimas de bullying también. Se sabe que entre ellos están Beethoven, Einstein y Steve Jobs por su dislexia. Bueno, seguimos acá Y bueno, hablando sí, sobre hablando. eso del bullying, ¿no? Y hasta el momento hemos logrado constituir un concepto bien sencillo sobre bullying, que es un tipo de violencia específica hacia estudiantes de colegio o de Y escuela. entre estudiantes. Y entre ellos, ¿no? Y para eso, ya que tenemos esa idea bien clara, vamos a ir a ver un sondeo que nos va a demostrar qué es lo que piensa la gente, ¿no? Sobre este tema. Vamos a verlo. ¿Alguna vez has sentido acoso o bullying en el colegio? No. Sí, o sea, y que las personas hablan mal de ti a tus espaldas y te sientes mal contigo mismo. Sí, una vez. Nunca en mi vida. No, nunca. No, lamentablemente no. Bueno, la verdad es que yo tenía un grupo de amigos, así que me molestaba bastante, sobre todo cuando era niño. En mi anterior colegio, en Aquis, algo a veces, el primer año que llegué. Sí, con sobrenombres nada más. Bueno, me ponían sobrenombres, me molestaban. Sí, por mis compañeros, pero bueno, con el tiempo eso ya ha ido pasando y ya en la actualidad no. Sí, he sufrido casi todo por el físico, ¿no? He sufrido casi todo el colegio acoso escolar, pero gracias a Dios lo he superado, ¿no? Y antes no era tan problemático como ahora, uno tenía que defenderse. Y he aprendido a defenderme y eso me ha enseñado también a ser más fuerte y ahora
todo está bien y todos se han arrepentido, mucha gente, ¿no? Del acoso que me han hecho. Más o menos que lo he llegado a sentir en algún momento, pero no ha sido tan fuerte, digamos, no ha sido algo que me haya bajado totalmente la autoestima o que me haya marcado así de por vida. Entonces, no sé, medio que he podido sobresalir de eso y ahora está todo bien. Estaba saliendo al frente y me equivoqué en algo y me están insultando y gritando. ¿Te sientes mal contigo? ¿Te bajan el autoestima? Bueno, sí, en el momento en que me ponían sobrenombres sí afectaba, te sentías mal, pero ya con el tiempo un poco se va olvidando, ¿no? Bueno, ¿qué les ha parecido este sondeo, chicos? Muy interesante. Y bueno, yo creo que podríamos pedirle una pequeña opinión a nuestro invitado de esta pequeña charla. Se ha sumado a la mesa, ¿no? Él estaba ahí tomando su cafecito. ¿Cómo estás, Eddie? Gracias, bien. Bienvenido al cafecito. Muy amable. Aquí para responder preguntas. ¿Qué te ha parecido el sondeo? El sondeo me parece que ha sido bien interesante, ¿no? Lo interesante es que ninguno de los encuestados, bueno, de los sondeados, ha sido claro decir yo he sido víctima de bullying, porque ese es un término nuevo que hemos importado desde afuera. Se importa con dos razones esenciales la del bullying. Una es comercial, que tiene un mercado, y la otra es que trae la atención a un punto importante, que es la violencia en el colegio. Entonces, si hablamos de bullying, entonces podemos hablar de la violencia sistemática, ¿no? que se ha descrito, o podemos hablar de distintos tipos de violencia. Entonces, el bullying específicamente no es algo que conozcamos y no es algo con lo que se identifica la gente. ¿Tú qué piensas del sondeo? Creo que te ha gustado un poco la selección de los... Sí, me ha gustado bastante la selección de los participantes. ¿Ha sido a propósito? Espontáneo. Espontáneo. Es interesante porque al parecer todos han sufrido bullying, ¿no? En el colegio. Obviamente, ya siendo un poco más claros al respecto, no todos han sufrido bullying, pero hay ciertas formas de violencia, por ejemplo, el tema de los sobrenombres, que molesta a la gente. Aunque parece gracioso y aunque uno lo recuerda cuando ven recuerda el pasado, piensa, qué gracioso, me decían, por ejemplo, a mí me decían vaquita, ¿ok? Suena hasta gracioso, pero en el momento no es tan gracioso, ¿no? De todos modos, también me llamó la atención esto de que todos mencionaron que han ido olvidando esto, como si ya no fuera importante para ellos, como si hubiera sido una etapa que no ha sido importante en su vida, en su desarrollo. Y eso es algo con lo que la verdad no creo que sea real, porque todo lo que nos ocurre en la vida tiene algún tipo de consecuencia, y más si pasa en esta etapa tan importante que es la adolescencia, ¿no? Que es de los 12 a los 18 años. Entonces, sí, ha habido consecuencias, ellos tal vez lo han sabido manejar de una forma adecuada, pero hay otros que no, entonces también hay que tomar eso en cuenta, ¿no? No todos lo olvidamos. Eduardo, tengo una pregunta. ¿En qué nivel incide en la deserción escolar el bullying? El bullying, bueno, que yo sepa, no incide mucho en la deserción escolar, sino incide más en el cambio de colegios. Hay varias formas de manejar el bullying, desde el lado del bullying como desde el lado del buleado, de la persona que está siendo víctima del abuso. Entonces, una de las formas en que se maneja es que al buleado o al que está siendo víctima del abuso o al que está incurriendo en el abuso, lo cambian de colegio. Entonces es una forma. Estadísticamente no sé qué tanto incide, pero es más un problema de habilidades sociales, de tanto del bullying de interactuar como de los buleados de defenderse. Y enfocando esto quizás de una forma un poquito más constructiva, ¿de qué existe alguna manera en que haya o existe algún tratamiento que se pueda aplicar tanto para víctimas como a victimarios? Depende de la perspectiva de la que la veas el bullying, ¿no? Entonces hay varios enfoques desde los que se ve el origen del fenómeno del bullying o del abuso escolar que se ejerce. Entonces uno de los enfoques es que es la necesidad de poder de las personas que es innato
Una perspectiva es esta, otra perspectiva es aprendizaje, que lo han aprendido, lo han agarrado en algún lado y hay que desaprenderlo. Otra perspectiva, ¿no?, es que tenemos tenemos una forma de conformarnos como humanos que es innata, que es jerárquica, sobre todo en la infancia. Entonces, un niño requiere ciertas características esenciales en su entorno para poder adquirir los valores familiares, los valores sociales. Entonces, a mí me gusta más esta perspectiva, en la que a los niños se les dé el ambiente, los supuestos requerimientos básicos para transmitir los valores. Mientras más pequeño es el niño, mientras más pequeña es la persona, mayor necesita la reafirmación afectiva de su entorno. Entonces, si tiene reafirmación, si tiene un lugar seguro donde está, coge los valores de las personas que le otorgan esto. Pero si no tiene esto, ejerce, él mismo se relaciona o mantiene esta relación asimétrica de poder con sus pares. Entonces, en esta circunstancia específica es en la que, desde esta perspectiva, se da el bullying. Y una pregunta a manera de aclarar todo lo que ya hemos hablado, ¿no? Bueno, redondeando un poquito. ¿Cómo reconocemos a una víctima del bullying? Ahora, es complicado esto, porque una víctima del bullying que tiene un sistema afectivo en la familia está en menos peligro que una persona que no tiene el sistema afectivo en la familia. Porque la que tiene sistema afectivo en la familia, lo podemos reconocer porque se queja. O sea, reclama, o sea, no me tienen por qué tratar así. Pero en cambio, un niño que no tiene un sistema de apoyo, ¿cómo lo reconocemos? Si no hay nadie que esté ahí presente para reconocerlo. Entonces, un niño que está en verdadero peligro es el niño que sus papás no saben quiénes son sus amigos. Cuando tiene algún problema, él no recurre a sus padres, sino a sus amigos, o no tiene a nadie que recurrir. Esos son los niños que están en más peligro. Entonces... Qué fuerte. Creo que Eduardo nos lanzó cosas bastante fuertes, ¿no? La última, sobre todo, que me llama la atención es el tema del rol de la familia, el rol afectivo de la familia. ¿Qué rol está cumpliendo la familia? ¿La familia está ayudando a los niños que son víctimas del bullying, o más al contrario son reforzadores del bullying que se ejerce en el espacio de la escuela? Eso, ¿no? Hablando de los victimarios también. No olvidemos que el agente de socialización primario es la familia, porque es el espacio en el que el niño o niña se desarrolla desde que nace, ¿no? Entonces, la familia en sí, o sea, no solo respecto al tema del bullying, es un referente muy importante para todo el desarrollo de una persona, ¿no? De todos modos, más allá del rol que cumple o no la familia, es importante darle el rol adecuado al Estado, ¿no? Un error que se comete tal vez es traslapar todo el problema del bullying a los colegios. No es un tema que solo le atañe al profesor, no es un tema que solo le atañe a los padres de familia del victimario como de la víctima, no, es un tema que tiene que importarle a todos, a todos. ¿Y cómo le puede importar a todos? Mediante justamente el Estado y las políticas que vaya a hacer respecto a cómo lidiar con este problema, que desde mi perspectiva debería ser con prevención. Prevención, prevención y prevención. Es más fácil lidiar con algo que no ha pasado que lidiar con algo que está pasando. Lo bueno es que, como bien mencionábamos antes, es algo que está pasando, pero no está pasando de forma tan grave como en Europa o en Estados Unidos, ¿no? De todos modos, sí, la familia es muy importante, pero no es la única que tiene que hacer algo al respecto. En tanto al tema de prevención, por ejemplo, y si tocamos el tema del rol de la familia y demás, ¿tú crees que hay alguna manera en la que se pueda trabajar integralmente esto entre familia, instituciones y los niños en sí? Claro, por ejemplo, algo que no responde a una política pública, pero que se ve en muchos colegios, es el tema de las convivencias, por ejemplo, o lo que pasaba en mi colegio, el Día de la Familia, ¿no?
donde vemos que se unen justamente estas tres instituciones, ¿no? La familia como agente socializador primario, el colegio como agente socializador secundario y los niños, ¿no? Entonces es muy importante porque, como bien decía mi compañero, ¿cómo puedes saber lo que le está pasando a tus hijos si tus hijos no confían en ti? Claro. ¿Cómo puede saber el profesor lo que le está pasando a sus estudiantes si ellos no confían en ti? O sea, los niños tienen que saber que el bullying, que el hecho de ser víctima o victimario no es una lucha entre pares, no. Obviamente parece una lucha, los niños que son víctimas a veces tratan de defender si les va peor, entonces no es una lucha entre dos, es algo, es un producto de algo más grande, entonces ese más grande tiene que hacerse cargo también del problema. Yo como padre, por ejemplo, ¿cómo puedo identificar? Hemos hablado bien de las víctimas, pero ¿qué tal si mi hijito, por ejemplo, es victimario? Estoy segura que muchos papás hacen la vista gorda ante esa realidad, porque no creo que sea muy divertido ver que tu guagua abusa a otros niños. ¿Qué indicios puedo yo tener, por ejemplo, para saber si él puede ser victimario en el colegio? La violencia que se ejerce en el colegio usualmente no viene sola, es decir, esta violencia que está ocurriendo en el contexto escolar también debe estar pasando en la casa. Entonces esa es digamos la primera señal. Si vengo de un hogar violento, entonces es probable que mi hijo sea violento. Exacto. Es muy, muy probable que tal vez agreda, no solamente está agrediendo a sus compañeros, también está agrediendo a sus padres o a sus hermanos, ¿no? Es una señal clara. Un poco de lado, ¿no? De un poco hablar y entender la violencia, ¿no? Por ejemplo, este es un espacio para hablar de la violencia y no solo podemos hablar de la violencia física, de golpear a alguien, ¿no? Entonces hay varios tipos de violencia y tipos de violencia que las personas no toman en cuenta. Por ejemplo, la negligencia, tanto es violencia cuando le pegas a un niño como cuando no cumple sus requerimientos básicos como ser humano. Entonces la violencia tiene un espectro grande. Podemos ver tipos de violencia como por ejemplo la inequidad entre hombres y mujeres es un tipo de violencia hacia las mujeres. Entonces tomar el tema de la violencia de manera íntegra y generar comunidad. Entonces no solo generar comunidad entre los niños y sus amigos, sino también generar comunidad entre la misma familia. Entonces yo creo que esos son puntos claves, ¿no? No es todo integrar el colegio, el Estado. Delegar. Claro, cada uno tiene que cumplir su función. Bueno, a ver, el debate ha estado bastante interesante hasta el momento. Voy a lanzar algunos conceptos que me fueron saliendo en todo este debate hasta ahora. Una es competencia, otra es economía, otra es escuelas privadas, otro es el aprendizaje por imitación, la mímesis, otra es la necesidad de poder. Ah, sí, eso yo quería hablar igual. ¿Es innata? Es lo que nos propuso Eduardo. Otra es la jerarquía. ¿Es innata? Y por último, un concepto bastante, no sé si decirlo, remediador o esperanzador, el tema de las convivencias que nos lanzaba Alexia. Andrés. Igual lo mismo de las relaciones de poder, bueno, la necesidad de poder, ¿no? Es muy Foucaultiano eso, pero lamentablemente tiene nomás sentido, ¿no? Y yo también quisiera ahondar sobre eso, ¿no? De por qué es innato esto de que todos necesitamos poder. Yo necesito poder. Pero es verdad, o sea. Yo necesito poder. ¿Por qué es innato? Porque yo necesito. No, porque es... la cuestión de... No, o sea, nos remitimos a un factor evolutivo. Entonces, si vemos desde la perspectiva evolutiva, que es la que tiene una mejor aproximación de por qué estamos aquí, te da pautas para entender cuáles son nuestras pautas de relacionamiento. Por ejemplo, se ha estudiado un grupo de primates que o sea, sabemos que hay un alfa y hay una serie de seguidores. Entonces, esto no es diferente a lo que nosotros hacemos, solo que de nosotros, como tenemos un espectro social bien complejo, donde la dominancia es vista de manera negativa, lo ocultamos, digamos, en nuestro baile social. Pero hay un requerimiento. Por ejemplo, un niño necesita ser dominado, aunque parezca fea la palabra, por sus padres. Necesita ser guiado de alguna manera. Entonces, a un niño no lo dominas, digamos,
o sea, tiene que haber un mecanismo biológico para dominarlo. Ahora sí, yo quiero impugnar este concepto que me parece sumamente importante, el tema de la dominación. Porque el tema de la reproducción de la violencia no solamente se va a dar en los espacios como la escuela, ¿no? Entre niños. Se puede dar entre un jefe y un empleado. Se puede dar entre un gobernante y un gobernado. Se da en distintas esferas, ¿no? El productor y el conductor. Pero algo importante, Andrés, o sea, hay una diferencia básica entre lo que es agresividad y violencia. No es lo mismo. Entonces, la pregunta es, ¿la violencia es natural o la agresividad lo es? No es lo mismo. Bueno, es un tema, tampoco me quiero salir del tema de bullying, espero que no estemos saliendo del tema del bullying, ¿no? Pero estamos dentro del contexto justamente de lo que es la violencia, ¿no? Y yo creo que aquí es algo sumamente importante, porque yo creo que justamente como decían muchas veces los niños que posiblemente ejerzan esta violencia, la aprenden desde sus familias, ¿no? Y esto muchas veces tiene que ver el tipo de educación que reciben los niños. ¿Qué tipo de educación están recibiendo? Es este tipo de dominación que nos estás explicando, Eduardo. Es decir, yo digo a mi hijo, no puedes hacer esto, y si haces esto, tienes un castigo. Y este tipo de, yo creo, de educación, ustedes que son psicólogos, corríjanme, hay dos tipos para guiar a la sociedad, a un ser humano. Una es la obligatoria y otra es la indicativa. La obligatoria tiene un sistema de represión y la indicativa un sistema de motivación. Creo que es un tema que a mí me parece sumamente importante para debatir. Podríamos retomarlo, ¿no? Es toda la clase. ¿Cómo? Es toda la clase. Déjese Joseph en paz. Es una cuestión de honor. A ver si lo pillas. Ninguno de nosotros puede proteger a ese idiota. ¿Y si nos los cargamos? No serás uno de esos alumnos que salen en la prensa. Yo no me rindo así como así. Ahora lo ves. Estamos hablando aquí en el cafecito con Andrés, Patito, Alexia y Eduardo de lo que es el bullying, ¿no? Que es el toreo, no sé. Pero en realidad se trata de... ¡Ole, ole! Bueno, en realidad se trata de lo que es la violencia o discriminación ejercida en la escuela entre estudiantes, ¿no? Y hacia estudiantes, o sea, es entre estudiantes. Nos fuimos justamente con una preguntita que le hacía Eduardo de lo que es el sistema de educación, ¿no? El sistema de la agresividad, el sistema de la violencia que
los niños tienden a reproducir de las distintas instituciones. Entiéndanse por instituciones no solamente a escuelas, entiéndanse por institución no solamente la alcaldía o un gobierno central, entiéndase una institución a la familia. La familia también es una institución. El padre como figura de una familia es una institución. Entonces los niños aprenden desde estos lugares tan próximos a él cómo se puede ejercer también la violencia, y esto lo pueden llevar, este paradigma institucional lo puede reproducir el niño en su ámbito escolar. Le hacía la pregunta a Eduardo. Existe un sistema de dominación. Él nos hablaba de la dominación y decía que justamente la dominación puede ser innata, ¿no? Es el poder en el ser humano es una búsqueda innata, ¿no? La jerarquía. Es un concepto al cual yo puedo cuestionar mucho, tal vez no es el momento, pero le lanzaba esta pregunta y te decía, Eduardo, una enseñanza puede ser indicativa o obligativa. Es indicativa cuando está a partir de elementos de motivación. El niño cumple con sus tareas, el niño tiene ciertos modos de dirigirse a sus semejantes y a sus padres de una manera relativamente armoniosa y de convivencia como de un ser humano. Y este tipo de enseñanza indicativa tiene refuerzos, ¿no? Puede ser que salgas al parque, puede ser un juguete, puede ser una pelota de fútbol, son refuerzos indicativos. Y la obligativa, que es a partir de un sistema de represión. No sabes escribir bien esta oración, chicote. No sabes pronunciar esta palabra bien, chicote. No hiciste tu tarea, algún adjetivo peyorativo para bajarte la autoestima. Chicote. Chicote, ¿no? Entonces, yo desde mi punto de vista, yo creo que desde todas las instituciones, padres, escuelas, se tiene que optar por una guía indicativa, ¿no? Que es a partir de motivaciones y no la represiva. Lo que acabas de describir es el método conductista. En ambos esquemas estás reforzando o estás castigando la conducta, estás dando una consecuencia a la conducta. Yo te voy a proponer una forma diferente de manejar los motivadores. Un ser humano viene intrínsecamente con un sistema de motivadores. Todo tu sistema de retroalimentación biológico, tus emociones, te retroalimentan. Cuando tú estás con tu papá y tu papá te ejerce un ambiente de cariño y afecto incondicional, vos respondes imitándolo. Vos respondes queriendo saber, estando con él, queriendo compartir con él, queriendo imitar todo lo que él hace, ¿no? Esto es fácil de ver, es un experimento bastante sencillo de ejecutar bien un niño cómo responde ante la presencia de sus padres. Entonces, no necesitas reforzar ni castigar la conducta. Entonces, está intrínsecamente el mecanismo dentro de los seres humanos, es un mecanismo biológico, ¿no? El conductismo funciona, es un buen refuerzo para dar pie a, digamos, a otro tipo, ¿no? de enseñanza, pero en el tema de bullying los valores son transmitidos de esta manera, por lo que decía, ¿no? Imitación. Me ha gustado mucho tu respuesta alternativa al conductivismo. Y sabes, me hace recuerdo a algo. También se han mencionado dos palabras muy importantes, ¿no? Que son dominación. Y esta trae a mi cabeza un viejo recuerdo de la infancia cuando leí El Principito. ¿Quién no lo ha leído? Hay una parte donde el zorro... ¿No lo has leído? Solo llegué a la mitad, pero bueno, te cuento la parte del zorro. Bueno, el zorro le explica, ¿no? al Principito cómo el Principito puede hacer lazos afectivos con el zorro mediante el simple hecho de domesticarlo. Entonces me viene esta palabra un poco quizás que dista un poco de dominación, la domesticación. ¿Por qué la saco al aire un poco, no? Porque me viene en mente lo que acabas de decir. Esa praxis que dista de todo conductivismo, que en realidad incita al niño o a la persona a la que tú estés domesticando, ¿no? Como tú dices, mediante la práctica, mediante la vivencia, que él vaya aplicando esos modos y esas conductas sin necesidad de premiarlo o negarlo. Y sin embargo, aquí Alexia, hablando sobre el mismo tema, nos hacía un poco recuerdo de lo que era la agresividad y la violencia,
sí, que sigue un poco en este patrón de lo que es el conductivismo y demás. Así que... Bueno, hay distintas teorías desde la psicología, ¿no?, que hablan sobre la agresividad. Creo que la más importante desde mi perspectiva es la que nos dice que la agresividad es un instinto natural del hombre por el tema de la supervivencia, por el tema de que para sobrevivir, para vivir en realidad en esta sociedad, es importante en cierta forma competir, ¿no? Y a veces esa competencia nace de esto, o sea, tienes que ser agresivo con la vida, porque hay decisiones que tomar, hay cosas que hacer, ¿no? Pero la violencia es una forma negativa de expresar esta agresividad. ¿Por qué es una forma negativa? Porque implica hacer daño a otra persona, como bien decía Nico, ¿no? O sea, tanto la agresividad como tal no es mala, o sea, se está estudiando todavía, pero han llegado a la conclusión de que es un instinto natural que el hombre sí tiene, pero la violencia es un producto que viene desde la socialización de la familia y pasa por la educación y por los medios de comunicación, es decir, todos los agentes socializadores hacen que la violencia sea común y corriente en nuestra época, ¿no? Eso no quiere decir que esté bien, claro, para nada. Yo quisiera ya redondear un poco el tema y ver cuáles son las incidencias concretas que hay en nuestro contexto, ¿no? Porque como Bolivia somos un país bien particular respecto a nuestra región, demasiado particular. ¿Y cómo se da esto del bullying made in Bolivia, si se puede decir, ¿no? O sea, ¿en qué nos centramos? En diferencias étnicas, en diferencias socioeconómicas, o en más o menos qué se centra, ¿no? Porque vale la pena destacar de que antes, efectivamente, el bullying se podía dar hasta por un apellido específico, ¿no? Parte de una discriminación. Discriminación. Entonces, ¿cómo pudiéramos caracterizar el bullying que se da en este país relacionado a nuestra cultura y a nuestra característica sociológica? Es muy importante lo que mencionas porque... Y también quisiera... O sea, no considero que la discriminación por apellidos sea algo del pasado. Es un tema actual, pero que adquiere otros matices, ¿no? Por la situación también, por la coyuntura actual, o sea, adquiere otros matices. Sin embargo, como tú bien dices, ha habido, en especial, por ejemplo, aunque no lo catalogaríamos como bullying, aunque puede ser porque las instituciones militares también son espacios de educación, había bastante discriminación por los apellidos, ¿no? Y efectivamente en colegios se ve a menudo, ¿no? Porque no es desde ahora, antes también entraban tanto, qué sé yo, choques como, no sé, un apellido un poco más... McLean. Un McLean, digamos, exacto, ¿no? Entonces sí había este tipo de discriminación. Sin embargo, ahora, y qué bueno que lo mencionas, ¿qué tal es ahora, no? ¿Qué tal es ahora el bullying? Como habíamos mencionado antes, se maneja más que todo por lo que se espera de los hombres y las mujeres. O sea, el tema de que se espera que el hombre sea el típico machito. Y eso no solo en Bolivia, sino en toda Latinoamérica, ¿no? Y que la mujer sea la típica princesita. Que sea hermosa y que haga lo que es correcto. Y que sea pura, ¿no? Y es por ahí que se ataca. Esto me recuerda a algunas páginas que creo que ya no existen en el Facebook, pero hubo en un momento chismógrafos de universidades privadas, ¿no? O chismógrafos de colegios privados, donde el bullying llegaba a... Ese tipo de bullying, el ciberbullying, llegaba a extremos. Jailonómetro, por ejemplo. Exacto. O sea, y su contrario, el cholómetro. Exacto. Ese tipo de páginas en las que se sacaba foto a las chicas y se les ponía sobrenombres. Ese tipo de violencia muy grave, porque recuerden que las redes sociales son públicas, por eso son redes sociales, entonces por ahí se ataca, ¿no? Ahora, por las redes. Del matiz del bullying made in Bolivia. Made in Bolivia. Bueno, es un poco de la variedad de diferentes grupos que tenemos aquí, de diferentes clases y todo. Los grupos, las clases, los apellidos son formas, son puntos específicos a través de los que se ejerce la violencia.
Entonces, una característica que yo le vería, digamos, a Bolivia como específico en tema de bullying es la característica de la violencia como es vista aquí. Si bien hay una característica de la violencia explícitamente en todo lado está mal, implícitamente en muchos lugares se ejerce y se ejerce de manera sutil. Entonces, esta es una característica versus las características de en otros lados. Alexia, tengo entendido que tú diriges lo que es un cineclub y tuviste un periodo de películas sobre bullying. ¿Nos puedes comentar cómo se llevó a cabo esto? Bueno, como ustedes saben, para transformar cualquier realidad, uno necesita conocer la realidad, ¿no? Y una de las formas que habíamos visto en nuestra carrera de hacer eso es justamente proyectar películas, porque más allá de toda la crítica que se haga al cine, el cine nos ayuda a ver realidades que no conocemos o que tal vez con las que no estamos muy familiarizados, ¿no? Tuvimos un ciclo el año pasado sobre justamente bullying y ciberbullying. Nos fue muy bien porque en el tema de bullying y ciberbullying en muchos países se ha trabajado de una forma bastante buena. Por ejemplo, lo más cercano acá sería Después de Lucía, que es una película mexicana que ha sido muy famosa hace unos 2 años, si mal no recuerdo, en la que se ve este tipo de bullying femenino, por ejemplo, que usualmente no se menciona mucho en las películas, ¿no? Y que llega a extremos graves. Y otra que les recomiendo a todos, aunque es muy cruda, que es Class, que es de Estonia, y ahí, digamos, se ve esto del bullying ya en su extremo, o sea, en el peor de los casos, ¿no? Esto ayudó a que, más que todo fueron compañeros de primer año, segundo año, y se sintieron muy identificados en el conversatorio que tuvimos. Sirvió mucho, vieron esto del bullying de una forma diferente, vieron que no es algo que le ocurre a uno, sino que le puede ocurrir a todos. Entonces, es una buena forma de conocer la realidad, ¿no? Chicos, Andrés, sí. Quiero hacer 2 acotaciones sencillas. Y bueno, es como lo de Zizek, ¿no? Zizek plantea esto de... Slavoj Zizek. ¿De dónde es? ¿Eslovaco? Creo que es de Yugoslavia. No, pues Yugoslavia no existe. Pero la ex Él se plantea esto del cine, ¿no? Que es muy interesante, realmente, muy interesante lo que planteas, ¿no? Pero otra cosa que quisiera que me comenten, así bien breve, es eso que comentó el compa, es de que el mercado del bullying, ¿no? O sea, de que también hay un mercado detrás, ¿no? También critiquemos esto. Y... ¿Cómo esto financia y a quién financia, ¿no? O sea, ¿a qué te refieres con ese mercado del bullying que también es propio saber? Bueno, existe un mercado, existe una serie de personas que su enfoque no va a ser solucionar, sino va a ser simplemente lucrar. Y te van a ofrecer opciones para lidiar con el tema del bullying que realmente no tienen ningún antecedente de que funcionen, ¿no? Entonces, un poco esperar, ¿no?, que la gente busque opciones que realmente tengan antecedentes que funcionen, ver el tema de la violencia en conjunto, no solo el bullying, y eso sería. Bueno, chicos, sus breves conclusiones y recomendaciones antes de terminar este breve encuentro. ¿Qué mensajes les podemos dar a los chicos, a los estudiantes? Bueno, sí, contando algo así cortito respecto al que decía del mercado del bullying. Si vemos casos graves en otros países que no son precisamente Bolivia, tiene que ver mucho con el tema, por ejemplo, de la tenencia de armas, que es legal en Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso es algo que no se plantea en política, o sea, nadie va a cuestionar eso porque defiende algo mucho más grande, ¿no? Entonces, va por ahí más o menos, creo, lo del mercado del bullying y demás. La violencia genera violencia y genera plata, así que... También agendas políticas es complicado. Recomendaciones. Bueno, padres que estén muy atentos, que sepan quiénes son los amigos de sus hijos, que hablen con sus hijos, que sepan qué está pasando en el colegio, que traten de inmiscuirse en la vida de sus hijos. No tanto, pero sí lo suficiente como para saber, ¿no? Eso, profesores, lo mismo. Y bueno, gente en general, jóvenes, ya sea que tal vez no están muy relacionados con el tema, empápense de esta realidad, porque es una realidad. Es algo que pasa, que está pasando todos los días, y pueden hacerlo mediante el cine. Eduardo, ¿recomendaciones?
Para empezar, no tomen nada de lo que he dicho por hecho. Investiguen ustedes, busquen ustedes. Es un tema extremadamente amplio, aquí lo hemos tocado a superficie, realmente superficial. Revisen de forma crítica sus relaciones afectivas, sus relaciones con las instituciones, colegios, los gobernantes, ¿no? O sea, busquemos gobernantes que no solo se ocupen de temas económicos, sino de todos los temas en general. Bueno, una charla bastante interesante. La crítica es la esencia de las cosas. Solo así se construye conocimiento. Solo así se puede avanzar. No hay ningún otro lado. La cárcel está en nuestra cabeza. Informémonos, chicos, por favor, hagamos conciencia. Sabremos lo que nos estamos metiendo al cuerpo. El tiempo nos absorbe, el tiempo nos consume. Tenemos que hacer muchas cosas. Esa es la competitividad en este mundo capitalista. Pero ¿qué vamos a decidir hacer? ¿Vamos a ponerle un alto a esto? La decisión es nuestra. Este café reúne a gente que piensa y reflexiona sin censura. Si no estás acostumbrado, cambia de canal. Un cafecito más.